WeWork no se presentó como una empresa inmobiliaria. Se presentó como una idea. No alquilaba oficinas. Prometía comunidad. No hablaba de metros cuadrados. Hablaba de cambiar la forma de trabajar. Durante años, inversionistas, empleados y medios aceptaron una narrativa que parecía más grande que los números. El crecimiento era rápido. La historia, irresistible. El problema no fue soñar en grande. Fue confundir visión con viabilidad. Y cuando los números dejaron de acompañar al relato, la ilusión se volvió visible. Y este es su expediente dentro de Archivo 21. WeWork apareció en un momento preciso. El trabajo estaba cambiando, pero el mercado inmobiliario seguía operando con reglas rígidas. Contratos largos, espacios estáticos, oficinas pensadas para empresas estables en un mundo que ya no lo era. WeWork se presentó como la solución a esa fricción. No ofrecía edificios, ofrecía flexibilidad. Empresas jóvenes podían acceder a espacios listos para usar sin compromisos a largo plazo. Freelancers podían trabajar en entornos profesionales sin asumir costos fijos elevados. Todo parecía adaptarse a una nueva economía. El modelo era simple en apariencia. Alquilar grandes superficies a largo plazo, rediseñarlas y subarrendarlas en plazos cortos. La diferencia no estaba en la operación básica, estaba en el relato. WeWork no se describía como intermediario inmobiliario. Se describía como plataforma. La narrativa era poderosa. Comunidad, colaboración, innovación. Espacios que no solo alojaban trabajo, sino que lo potenciaban. El discurso conectó con una generación que buscaba algo más que un escritorio. El poder de WeWork no estaba solo en los espacios físicos. Estaba en su capacidad de contar una historia. Esa historia fue amplificada por un contexto financiero favorable. Tasas bajas, capital abundante, fondos dispuestos a apostar por crecimiento acelerado. El modelo crecer primero, ganar después estaba normalizado. WeWork encajaba perfectamente. Cada nueva ciudad, cada nuevo edificio, cada inauguración reforzaba la percepción de inevitabilidad. El crecimiento se volvía la prueba de la visión. Cuanto más rápido crecía, más validada parecía la idea. Los inversionistas no miraban solo balances, miraban narrativa. La figura de su fundador fue central. Adam Neumann no se presentaba como un ejecutivo tradicional. Se presentaba como un visionario, alguien que no gestionaba metros cuadrados, sino energía humana. Ese carisma no era un detalle, era un activo. En un entorno donde muchas startups competían por atención, WeWork ofrecía algo distinto, una misión casi espiritual aplicada a un negocio cotidiano. Trabajar no era solo producir, era pertenecer. El poder de la visión permitió justificar decisiones que, en otro contexto, habrían generado dudas. Expansión agresiva, compromisos de largo plazo, gastos elevados. Todo se interpretaba como inversión en el futuro. El sistema financiero acompañó. SoftBank y otros grandes inversores no solo aportaron capital, aportaron legitimidad. Si actores de ese tamaño apostaban, el mercado asumía que la visión estaba respaldada por análisis profundo. La concentración de capital aceleró el proceso. WeWork podía crecer más rápido que competidores tradicionales. Podía asumir riesgos que otros no. Podía ocupar edificios completos antes de tener demanda asegurada. Ese poder no provenía de rentabilidad, provenía de confianza. La empresa no ocultaba pérdidas, las resignificaba. Eran el costo de construir algo grande. El relato transformaba números negativos en señales de ambición. Mientras el crecimiento continuaba, esa lógica funcionaba. WeWork se expandió globalmente. Las oficinas se llenaban. La marca se volvía reconocible. El concepto de coworking se asociaba directamente con su nombre. La visión parecía confirmarse en la realidad. Pero el modelo tenía una tensión estructural. Los compromisos de largo plazo convivían con ingresos de corto plazo.
La flexibilidad que se vendía al cliente se sostenía con rigidez financiera interna. Esa tensión no era invisible, pero estaba cubierta por la narrativa. El poder de WeWork residía en haber convertido un negocio tradicional en una historia aspiracional. Mientras esa historia se mantuviera creíble, el sistema seguiría financiándola. Este bloque no muestra el colapso. Muestra por qué parecía lógico creer. Porque el quiebre no ocurre cuando una visión es absurda. Ocurre cuando una visión es tan seductora que deja de ser cuestionada. La ilusión todavía estaba intacta. Los números aún no importaban tanto. Y eso preparó el escenario para lo que vendría. El quiebre no llegó con una crisis externa. Llegó cuando el relato tuvo que enfrentarse a los números. Durante años, WeWork había operado bajo una lógica aceptada por el mercado tecnológico: crecer primero, ordenar después. Mientras la expansión fuera rápida y la historia convincente, las pérdidas eran tolerables, incluso esperables. El problema fue el momento en que la empresa intentó formalizar esa historia. La salida a bolsa obligaba a exponer lo que hasta entonces había quedado cubierto por narrativa privada. Prospectos, estados financieros, estructura de gobierno. Todo debía ser revisado bajo criterios distintos. Ahí apareció la fricción. Los números no contaban una historia de plataforma. Contaban una historia inmobiliaria altamente apalancada. Ingresos de corto plazo, compromisos de largo plazo, pérdidas crecientes, dependencia constante de capital externo. La flexibilidad ofrecida a los clientes tenía un costo estructural que no estaba compensado por márgenes suficientes. Cada nuevo edificio aumentaba exposición. No había un punto claro donde el crecimiento resolviera el problema, lo amplificaba. La narrativa empezó a resquebrajarse. Los inversionistas públicos no evaluaban visión, evaluaban viabilidad. El modelo ya no podía sostenerse solo con promesas. Tenía que demostrar sostenibilidad. Y en ese análisis, las contradicciones se hicieron evidentes. La figura del fundador pasó de ser un activo a ser un foco de riesgo. Decisiones personales, conflictos de interés y un estilo de liderazgo poco convencional comenzaron a leerse de otra manera. Lo que antes era carisma, ahora parecía falta de control. La visión dejó de justificarlo todo. El mercado empezó a hacer preguntas básicas. ¿Qué era realmente WeWork? ¿Una empresa tecnológica o una inmobiliaria flexible? ¿Dónde estaba la ventaja estructural que garantizaba rentabilidad futura? Las respuestas no convencieron. La valoración, inflada por expectativas, comenzó a desmoronarse. El intento de salida a bolsa se frenó. La confianza se evaporó con rapidez. Inversionistas que habían respaldado la narrativa empezaron a exigir cambios drásticos. El choque no fue solo financiero, fue conceptual. La historia que había sostenido a la empresa ya no era creíble bajo escrutinio público. El sistema dejó de aceptar explicaciones basadas en visión y exigió fundamentos. El modelo no había cambiado. El marco de evaluación sí. WeWork no perdió valor por un evento aislado. Perdió valor porque el relato ya no alcanzaba para ocultar la fragilidad estructural. La empresa dependía de un flujo constante de capital para sostener operaciones. Sin ese flujo, el modelo se volvía insostenible. La reacción fue rápida. Recortes, reestructuración, salida del fundador. La visión que había impulsado el crecimiento se convirtió en un riesgo que debía ser neutralizado. El mismo sistema que había premiado el carisma ahora exigía disciplina. El poder se desplazó, de la narrativa al control financiero, del fundador a los inversores, del crecimiento a la supervivencia. La ilusión no se rompió de forma gradual, se rompió de golpe. Los edificios seguían ahí, pero el futuro prometido ya no. Muestra el momento en que la visión deja de proteger al sistema. Porque el quiebre no ocurre cuando los números son malos. Ocurre cuando los números ya no pueden ser reinterpretados. La historia ya no avanzaba, se detenía. Y cuando una empresa construida sobre narrativa se queda sin relato, queda expuesta
a su estructura real. Cuando la narrativa se quebró, el sistema entró en modo contención. No para salvar la visión, sino para evitar un colapso total. WeWork dejó de ser un proyecto de transformación global y pasó a ser un problema operativo que debía resolverse con rapidez. La prioridad ya no era crecer, era sobrevivir. La empresa enfrentaba compromisos contractuales a largo plazo, con ingresos que ya no crecían al ritmo esperado. Los edificios seguían generando costos fijos. El flujo de caja no alcanzaba. Sin nuevas inyecciones de capital, el modelo se volvía inviable. Los inversionistas tomaron control. La salida del fundador no fue simbólica, fue estructural. Representó el fin de una etapa donde la visión personal había guiado decisiones estratégicas sin contrapesos suficientes. A partir de ese momento, la empresa fue gestionada como lo que siempre había sido, una operación inmobiliaria con problemas de escala. La narrativa cambió de forma abrupta. WeWork dejó de hablar de comunidad, dejó de hablar de energía. Empezó a hablar de eficiencia, costos y reestructuración. El contraste fue evidente. La empresa que había prometido redefinir el trabajo ahora luchaba por optimizar contratos, cerrar ubicaciones no rentables y renegociar deudas. El relato aspiracional fue reemplazado por lenguaje técnico. El mercado entendió el mensaje. La valoración se desplomó. Empleados, socios y clientes vieron cómo una empresa presentada como el futuro se replegaba sobre su núcleo operativo. El crecimiento global se detuvo. La expansión dio paso a la consolidación defensiva. WeWork no desapareció, pero dejó de ser lo que decía ser. El legado inmediato fue una advertencia para el ecosistema emprendedor. No sobre soñar en grande, sino sobre confundir visión con modelo de negocio. La historia mostró que una narrativa poderosa puede acelerar crecimiento, pero no puede sostener pérdidas estructurales indefinidamente. El sistema financiero también ajustó su lectura. El entusiasmo por historias carismáticas empezó a convivir con mayor escepticismo. La figura del fundador visionario dejó de ser garantía automática. La gobernanza volvió a importar, pero el patrón no desapareció. WeWork no fue un caso aislado. Fue una manifestación extrema de una dinámica repetida. Empresas que se definen por relato antes que por fundamentos. Crecimiento validado por capital, no por rentabilidad. Valoraciones construidas sobre expectativas, no sobre resultados. La caída de WeWork no canceló esa lógica, la expuso. El expediente no trata solo de una empresa, trata de cómo el mercado puede suspender temporalmente criterios básicos cuando una historia resulta atractiva, de cómo la visión puede convertirse en escudo frente a preguntas incómodas, y de cómo ese escudo se rompe cuando el contexto cambia. La empresa siguió operando bajo nuevas condiciones, más pequeña, más controlada, más consciente de sus límites, pero el daño simbólico ya estaba hecho. WeWork dejó de ser sinónimo de futuro, se convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando la narrativa corre más rápido que la viabilidad, cuando el carisma sustituye al control, cuando la visión se usa para posponer decisiones difíciles. El archivo de WeWork no se cierra con una moraleja simple, se cierra con una observación estructural. La visión no es un sustituto del modelo. Puede inspirar, acelerar y atraer, pero no puede reemplazar números sostenibles. El sistema no castigó a WeWork por soñar. Lo corrigió por no equilibrar el sueño con realidad. El patrón continúa. Toda historia deja una huella. Si te interesan los casos donde una decisión cambió el rumbo del mundo, suscríbete y sigue explorando. Archivo 21.